y esta es la cápsula número 1 correspondiente al módulo 4 sobre el proceso de motivación. Las neurociencias definen a la motivación como un proceso en el cual se definen los factores que van a iniciar, que van a sostener y van a dirigir una determinada conducta. El ambiente en el que nos desenvolvemos es sumamente dinámico. Por lo tanto, tenemos que hacer frente, ¿no?, a todas las dificultades de la vida cotidiana, ¿no? Desde el elegir qué vamos a comer y tener como el recurso necesario para adquirirlo, el tener un lugar donde descansar, etcétera. Esas necesidades compiten de alguna forma por tener nuestra atención y nuestra disposición para trabajar. El cuerpo siempre va a tratar de alguna manera de adaptarse al medio y mantener un equilibrio en cuanto a nuestras necesidades, es decir, el estar correctamente descansados, correctamente alimentados, el curar nuestras heridas o darle atención a nuestros condiciones personales. Todo eso tiene que ver mucho con el proceso de motivación. Esta homeostasis tiene una representación dentro del sistema nervioso. Existen una serie de sistemas que tienen la tarea de dirigir al individuo hacia el cumplimiento de ciertas tareas. Entonces, estos sistemas básicamente obligan a encontrar el bienestar, todo aquello que nos hace como encontrar una solución a nuestros malestares temporales, ¿no? Si tengo calor, buscar un ventilador o ir a un lugar más fresco. Si me da frío, lo mismo, pero al contrario, buscar así abrigo, buscar comer algo caliente para que pueda yo mantener mi temperatura. Y conjunto de acciones pues tiene el objetivo de dirigir nuestro esfuerzo personal a un objetivo específico. De nueva cuenta, recordemos que como seres humanos en el ámbito de la supervivencia, pues tenemos una cantidad limitada de energía y estos sistemas, se encargan de dirigirla a lo que sea lo que va a buscar esta homeostasis. También organizan las secuencias conductuales que vamos a hacer para realizar todas las acciones que cumplan el cumplimiento de estas necesidades. También incrementan el nivel general de activación del individuo para mejorar la ejecución de la conducta, es decir, se vinculan también con los sistemas del aprendizaje para poder ir aprendiendo de cada situación, mejorando la capacidad de desempeño en cada una de las tareas y ser más eficientes y hacerlas con mayor velocidad y también con mayor éxito. La motivación para la conducta, en el caso de la alimentación, en este caso el estímulo es de origen interno. Como habíamos dicho en el capítulo de la atención, es un proceso de tipo de atención de origen endógeno, es decir, el cuerpo detecta que hay una disminución en las reservas energéticas. Cada vez que baja el nivel de glucosa en la sangre, se activa este sistema para mandar la señal como malestar o de sensación de deseo que no nos mantiene tranquilos hasta que conseguimos algo de comer. Un estímulo externo que puede apoyar en esta situación es el olor y el sabor de la comida, que va a hacer que nosotros nos inclinemos más hacia un tipo de alimento que a otro. Los reforzadores o estos elementos del ambiente que son los que buscamos para gratificar nuestras necesidades no son estáticos, se van modificando conforme vamos avanzando en el ciclo del desarrollo y los procesos de plasticidad cerebral se dedican a refinar los mecanismos de aprendizaje para buscar maneras más eficientes de obtenerlos y también ayudan en el descubrimiento de nuevos tipos de reforzadores. Los seres humanos tenemos reforzadores fisiológicos, pero también tenemos de tipo psicológico y de tipo social. Es decir, la sensación de sentir como una superación personal cada vez que aprendemos algo nuevo, la sensación de como reconocimiento social que se puede obtener mediante una serie de acciones destacables, son reforzadores que de nueva cuenta van a motivar nuestra conducta para buscarlos y sentirnos gratificados. Entonces,
Desde la perspectiva neurocientífica, el reforzador se define como un objeto o una situación determinada que genera pues una atracción de parte de la persona, todo aquello del ambiente que nos resulta llamativo, nos gusta, nos agrada, o bien nos hace pues sentir alguna sensación de recompensa. El bienestar que se produce por el consumo de este reforzador facilita el aprendizaje y la repetición de conductas necesarias para obtener el reforzador deseado. Aquí podemos, identificarnos fácilmente con pues todo aquello que nos hace sentir bien y que nosotros pues regresamos constantemente, ¿no? Ya sea la compañía de una persona, algún tipo de comida en particular, ¿no? Cuando vamos a un restaurante pedimos siempre como esa comida en especial que nos llena como de tanto gusto o placer. Esos son los reforzadores, ¿no? Y todo lo que conlleva las acciones es lo que nos motiva a hacer aspectos como el trabajo, ¿no? De que si yo trabajo y obtengo una paga, yo puedo comprar esa comida que a mí tanto me gusta, ¿no? O puedo yo invitar a esta persona con quien yo quiero estar y darle un buen momento, ¿no? Ahí es cuando hablamos de una situación que causa una cuestión de reforzamiento. No necesariamente tiene que ser siempre un objeto. Entonces, estos reforzadores se van a dividir en dos tipos: en reforzadores primarios, que son estímulos que satisfacen las necesidades fisiológicas, como puede ser la comida, el contacto sexual, el confort, el descanso, el poder ir a evacuar. Todos ellos son estímulos que no requieren ser aprendidos para ser reforzantes. De alguna manera nuestro sistema nervioso está hecho para responder siempre a este tipo de estímulos, independientemente de nuestra condición. Y existen también reforzadores secundarios. Estos son estímulos que satisfacen necesidades aprendidas, necesidades que no necesariamente son como vitales, es decir, no tienen como la necesidad de respirar o la necesidad de comer, pero de alguna manera la sociedad y también pues nuestras propias aspiraciones personales pueden modificarlos. Entonces los reforzadores secundarios pueden ser aspectos como el dinero, el entretenimiento, el arte, el estatus social, la sensación de control y también el empoderamiento. Todos son aspectos que no son necesarios para la supervivencia, que son aprendidos y que también pues son sumamente reforzantes. Lo contrario al reforzamiento es la extinción. Esta extinción ocurre cuando el objeto pierde la capacidad para reforzar la conducta. Si yo tengo a una persona que podría decir como que es mi persona favorita y la invito a pasear o la llevo a ver una película, etcétera, la extinción sería que de repente pues esta persona me rechaza de alguna manera y entonces yo ya no me siento motivado para continuar pues como estas actividades que yo antes realizaba, ¿no? Cuando hay un factor que demerita el valor de este reforzador, pues es probable que ocurra una extinción de la conducta. La idea, volviendo aquí al aspecto de los reforzadores secundarios, la idea de recibir dinero, cuando alguien te dice, no, pues te pago si tú haces tal actividad. Si ese tipo de situaciones, cuando nos vemos envueltos, activan regiones cerebrales que están asociadas con el reforzamiento. Estas regiones son la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y en el estriado dorsal los ganglios basales. Son regiones que tienen que ver con el sistema del reforzamiento. Es como este aspecto el que nos hace repetir las conductas porque descubrimos que es algo que pues nos da como una gratificación o que podemos usar para cumplir algún objetivo, como es en el caso del dinero. Entonces se han hecho experimentos en los que les ponen a las personas una condición en la cual les dicen pues te voy a dar dinero y les hacen una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué es mejor, recibir 1,000 pesos hoy mismo o recibir 1,100 pesos dentro de una semana? Y la otra consigna es recibir 1,000 pesos dentro de 50 semanas o recibir 2,100 pesos en un plazo de 51 semanas, es decir, una semana después del primer
de la primera proposición de plazo. En condiciones experimentales, las personas tienden a preferir las recompensas inmediatas por encima de las recompensas que toman más tiempo. Es, digamos, como volver un poco al aspecto de la gratificación instantánea, ¿no? Siempre buscamos como el hecho de sentir el goce, el aspecto placentero sin como todo lo previo, ¿no? Entonces, en el aspecto del dinero, en condiciones experimentales, las personas suelen inclinarse por la solución más rápida, ¿no? Como el recibir 1,000 pesos hoy mismo o recibir 1,100 pesos dentro de una semana. Las personas prefieren recibirlo en ese instante. Este tipo de reacciones se relacionan con las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo. Estas neuronas dopaminérgicas son capaces de detectar la presencia de un refuerzo en el campo perceptivo y envían señales de alerta a las neuronas de la región del estriado y de la corteza prefrontal. Es decir, identifican el estímulo que va a provocar pues nuestra gratificación. Si de repente nos estamos sintiendo hambrientos y vemos pizza que está en el plato y lista para servir, pues inmediatamente nuestros sistemas se van a dirigir a obtener ese recurso y consumirlo. Es un proceso de urgencia. Este proceso de urgencia provoca pues la sensación como de ansias, la sensación de sentir yo lo quiero en este momento, o sea, no puedo esperar más, por favor dámelo. Esta activación ocurre en el estriado dorsal y cuando este está como en un sistema de activación muy baja, indica una necesidad inmediata, mientras que la activación alta de esta zona del estriado indica que el individuo puede esperar por la recompensa. Es como un indicador que nos dice qué tanto necesitamos esta recompensa o esta gratificación. La corteza prefrontal tiene la función de controlar varios aspectos de la motivación, ya sea en la región ventromedial o en la región prefrontal medial. En el caso de la ventromedial, esta se activa cuando realizamos juicios de valor subjetivos para decidir qué reforzadores son los más convenientes. En este caso, es cuando hacemos un juicio de valor dependiendo siempre, y como volvemos aquí también un poco al aspecto subjetivo, la corteza prefrontal de cada persona va a responder a los valores personales, ¿no? Si por ejemplo nosotros fuéramos una persona que se inclina mucho por la buena salud o el fitness, y de repente nos dan a escoger qué preferirías desayunar, ¿no? Unos hot cakes o fruta. Si fuéramos una persona que se inclina mucho por esta condición del fitness, inmediatamente elegiríamos la fruta. La corteza prefrontal, digamos, reaccionaría ante esta como deseo de mantener como cierto peso o ser saludable, mientras que una persona que no tenga quizás este mismo sistema de valores podría elegir la otra comida, ¿no? Que son los hot cakes, quizás así con mucha miel, que es algo que digamos como nutrimentalmente podría tener un menor valor, pero que como valor gratificación, es decir, es una comida muy sabrosa, pues las personas se inclinan por eso. De nueva cuenta, esta es una acción de la corteza prefrontal ventromedial. En el caso de la corteza frontal, orbitofrontal, se activa cuando los individuos están a la expectativa, en este momento de previo a recibir la recompensa. Estas neuronas se encargan de identificar la magnitud de los reforzadores y discriminan entre los estímulos que representan un reforzamiento y los que implican un castigo. Es decir, esta zona de la corteza orbitofrontal, se dedica a evaluar situaciones que pudieran ser a nuestro favor o a nuestra contra y actuar en lo que, digamos, como dentro de nuestro juicio, nuestro sistema de valores sería lo mejor, siempre con la consigna de que va a buscar la mayor cantidad de recompensa y siempre evitar cualquier cantidad de castigo. En el caso de la corteza prefrontal dorsolateral, esta utiliza la información que recibe de las zonas sensoriales, información que esté relacionada al reforzador, y lo que hace es preparar, planificar, secuenciar
y ejecutar las conductas necesarias para obtener el reforzador deseado. Es decir, aquí se ve ya como reflejado el producto de los procesos de aprendizaje, todo lo que nosotros tenemos que hacer para obtener el reforzador deseado, ¿no? Es desde la cuestión como saber en qué tienda venden las frituras que a mí tanto me gustan, aspectos como saber qué tanto me tengo que esforzar para obtener una buena calificación y con eso sentirme bien conmigo mismo. Todo el proceso necesario, que es la planificación, la secuenciación y la ejecución, pues tienen mucho que ver con el sistema de la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, bueno, tenemos que en el caso de la motivación, como también lo fue con el aspecto del aprendizaje y la atención, pues la corteza prefrontal es la que se activa en mayor medida, y esta corteza tiene pues como la capacidad de ir almacenando toda esta pues aprendizaje, experiencias, para buscar como el reforzador y también como para pues tomar las decisiones indicadas para lograr pues todos nuestros objetivos. Los estímulos reforzadores tienen también otra peculiaridad, que es el factor sorpresa. Cuando nosotros recibimos un regalo, una recompensa de manera sorpresiva, estos van a producir más actividad en las regiones de la corteza prefrontal que mencionamos previamente que los reforzadores predecibles. Cuando llega una recompensa que nosotros no esperábamos o algún cambio, pero que generalmente va a nuestro favor, pues esto va a provocar una como explosión, ¿no? de actividad en esta zona de la corteza, debido a que se aprende esta situación novedosa, ¿no? Como este cambio, esta nueva situación que produjo como un estado de sorpresa. Imagínense que de repente pues abren una bolsa de cereal o una bolsa de frituras y les aparece un regalito, y ese regalito pues si de repente ustedes no estaban poniendo atención y no veían que venía anunciado en el empaque, pues va a provocar un estado de recompensa, y esta actividad, bueno, de nueva cuenta tiene la función de que esto sea aprendido y se convierta en un reforzador predecible. Los reforzadores de tipo predecible generan un estado de expectativa, es decir, nosotros de alguna manera sabemos que la recompensa está por llegar, ¿no? Pero el no recibirla o el no saber en qué condiciones se va a recibir genera un estado que le llaman de expectativa, que en muchos casos se relaciona con la ansiedad. Es la ansia en la necesidad de recibir este objeto, ¿no? Y sobre todo cuando hemos realizado como todas las tareas y no hemos recibido la recompensa que habíamos esperado. Por ejemplo, si de repente te ofrecen, ¿no?, si hacer un trabajo por una cantidad de dinero y de repente se tardan mucho en darte ese dinero, uno está en este estado de expectativa. Es un momento de incertidumbre en el que el individuo desconoce si va o no va a recibir el refuerzo, y también qué tan valioso va a ser este refuerzo en relación al trabajo que le ha costado. Entonces vemos aquí los estímulos pues provocan distintas propiedades, y la corteza prefrontal es la que se encarga de darles esta atribución y también, bueno, procesar la información sobre los estímulos reforzantes. También nos permite aprender acerca de las relaciones de causa y efecto que están presentes en el ambiente y origina los sistemas de valores en las personas. Lo que hacemos, digamos, de manera natural, por la capacidad que nos otorga el uso de esta corteza prefrontal y cada una de sus partes, es hacer una jerarquización de los estímulos reforzadores que están en nuestro medio ambiente y que tanto tenemos que esforzarnos para alcanzarlos. De alguna manera, este sistema de jerarquización pues va a dirigir nuestras conductas para obtener algún tipo de reforzador, y también va a buscar maneras de hacer más eficiente o más expedita la obtención de estos reforzadores. Decisiones como escoger qué voy a comer el día de hoy, el decidir de qué manera me voy a divertir el fin de semana, si es que puedo, o de hecho tomar la decisión de no poder divertirse el fin de semana y dedicarlo a estudiar con digamos esta meta a un plazo mayor
de graduarme, ¿no?, de la carrera. Pues entonces, en lugar de salir de fiesta, me voy a dedicar a estudiar. Este sistema de valores, de nueva cuenta, decimos, proviene del procesamiento dentro de la corteza prefrontal y de la manera en cómo nosotros, por medio de la experiencia, pues vamos sistematizando qué es aquello que consideramos más valioso y aquello que consideramos más superfluo. Entonces, la conducta motivada, desde las neurociencias, se ven dos tipos de momento. Una etapa que consideramos la apetitiva o la etapa de búsqueda, en la cual el sujeto va a utilizar sus sistemas sensoriales y sus sistemas motores y el sistema de la atención para identificar la recompensa, es decir, en dónde está, qué necesito hacer para recibir esta recompensa y pues planear y también ejecutar todas las conductas necesarias para obtenerlas. Y la segunda parte de este proceso es la etapa de consumo. Primera etapa es la apetitiva, la segunda etapa es la de consumo. Una vez que ya obtuve este objeto que yo tanto deseaba, pues me detengo, es decir, mi sistema motor pues pasa a un estado en el cual después de haber caminado mucho o actuado o hecho alguna serie de acciones, el sistema pues se detiene un instante y efectúa las conductas de consumación. Si es, por ejemplo, comida, pues me dedico a consumirla. Si es el estar con una persona, pues me dedico a, si es como un aspecto más sexual, estar con esta persona, tener contacto. Es el momento en el cual se obtiene la satisfacción y esto le da fin al proceso de búsqueda. De hecho, un aspecto curioso en los estudios de conducta sexual, tanto en mamíferos como en seres humanos, es que una vez que han concluido con la conducta sexual, pasan a un estado en el cual, que le llaman de hecho consumación. En ese estado pues el individuo se detiene y deja de buscar lo que previamente pues tanto deseaba, porque en estudios en animales, en roedores particularmente, se utiliza mucho la conducta sexual como un motivante. Es decir, por ejemplo, se le entrena a un macho para hacer y efectuar una serie de conductas en las cuales la recompensa es pasar tiempo con una hembra, y pues se estudia este proceso, ¿no?, la etapa apetitiva, que es todo lo que hace para obtener el tiempo con la hembra, y la etapa de consumación, que es una vez que ha realizado las actividades y ha hecho el acto sexual, pues pasa a un estado en el cual disfruta. Hay liberación evidentemente de neurotransmisores en todas las etapas, particularmente en el caso de la de consumación serán de tipo opioides, mientras que en la etapa apetitiva habrá mayor liberación de dopamina. En los años 50, un grupo de científicos encabezados por James Olds y Peter Milner descubrieron la autoestimulación eléctrica. Esta autoestimulación eléctrica es cuando a un animal le insertan un microelectrodo a través del cual se va a enviar información eléctrica, es decir, choques, a distintas partes del cerebro, particularmente las que tienen que ver con los sistemas de la recompensa, y empiezan a enviar electricidad, o bien le permiten al animal activar un botón para que pueda recibir este choque eléctrico y con ello pues recibir la recompensa asociada a esta estimulación eléctrica. Entonces, a través de estos estudios en los que observaban cómo los animales se estimulaban a sí mismos, se definió que el sistema motivacional tiene sistemas abiertos que provienen de la corteza cerebral. Hablábamos aquí de todo lo que era la corteza prefrontal y sus partes, pero también tiene componentes cerrados que son de tipo subcortical, como los que son en el área ventral tegmental y en el núcleo accumbens. Esto hace que los aspectos emocionales y viscerales de la búsqueda del recurso sean cerrados, es decir, que sean rígidos, es decir, se dificulta mucho su cambio a través del aprendizaje, mientras que los aspectos cognitivos y conductuales para obtener las recompensas son de tipo abierto, que tienen que ver con la corteza. ¿Esto qué quiere decir? Que
digamos, como lo que tiene que ver con las necesidades más primordiales. Cuando un individuo se encuentra en un estado de privación, pues sus conductas cada vez van a ser más extremas, y esta se observa que su actividad proviene de las partes que son inferiores del cerebro, es decir, las zonas subcorticales, mientras que lo que tiene que ver con los sistemas de aprendizaje, en un sentido en el cual no estamos como que en una necesidad demasiado extrema, podemos como aprender cómo obtener este sistema de motivación, cómo obtener esta recompensa que tanto deseamos, y el sistema pues en automático va a empezar a aprender a partir de pues este tipo de repasos. Entonces, desde las neurociencias se considera una diferencia entre lo que es el querer en referencia a desear, qué tanto tú harías o hasta dónde llegarías para obtener aquello que tú deseas, y también lo que es el placer. Es decir, es como este sistema en dos partes, una parte en la cual yo busco y otra parte en la cual consumo y recibo placer a partir de pues estas conductas. Entonces, estimular este sistema, el sistema cerrado, provoca estas reacciones de autoestimulación en pues los animales. Con respecto al consumo de drogas y los sistemas motivacionales, existe una distinción a nivel de reforzamiento que distingue a las sustancias, digamos, psicoactivas de las medicinas que comúnmente se consumen, ¿no? Podríamos definir que todas son drogas, pero unas tienen un efecto psicoactivo que es y tiene que ver con el aspecto reforzador, y la otra no lo tiene. Este reforzador es pues visto como esta sensación pues de estimulación, de placer, de gusto que previene después de haber consumido algún tipo de sustancia. En el cerebro, el reforzamiento a una sustancia psicoactiva se activa como o se interpreta como una señal sumamente estimulante en el sistema dopaminérgico mesolímbico, que mencionábamos es una parte de el sistema subcortical que es cerrado, y esta se almacena en la memoria para poder recrearla a futuro. Las personas que son consumidores de drogas de mucho tiempo, cuando están en un ambiente terapéutico, en ocasiones señalan que el primer consumo, como lo llaman en ocasiones, el primer viaje es el más placentero, y que por más que han tratado de recrearlo, mencionado con incremento en el consumo de la sustancia, pues no lo han logrado. Y tiene que ver con este aspecto que mencionábamos, que esta activación, que es como muy estimulante, muy vigorizante dentro del sistema dopaminérgico, pues va a tener como consecuencia de que el sistema aprende, se escribe en él, y más adelante la sustancia pues ya no va a poder crear el mismo efecto que creó en la primera ocasión. Entonces, bueno, esta parte del aprendizaje tiene que ver con la identificación de los estímulos de tipo predictor, es decir, el ver personas que consumen dentro del grupo de amigos, la parafernalia, las personas con quienes pues consiguen la sustancia que tanto desean, pasa a la parte, digamos, activa, que es consumir la sustancia, la parte de consumación, y esto lo que provoca pues es el reforzamiento dentro del sistema dopaminérgico, provocar una sensación de mucha recompensa, la cual va a motivar a futuro al individuo a seguir consumiendo. Entonces, bueno, tenemos que la función evolutiva del sistema dopaminérgico es regular los aspectos motivacionales y reforzantes de las recompensas naturales, como son, ya hemos mencionado, el comer, el cobijo, las relaciones sexuales, el confort. El sistema decide qué tan importante es para el individuo obtener un recurso que satisfaga su necesidad. Entonces, el sistema dopaminérgico mesolímbico ha evolucionado a través de millones de años para separar aquello que es como indispensable, inmediato, de aquello que pasa en un segundo plano o que puede incluso llegar a ser considerado como innecesario. Y ya de aquí, bueno, influye mucho, como habíamos dicho, el aspecto subjetivo
de la experiencia de la motivación es que diferentes personas con diferentes experiencias de vida van a tener diferentes reforzadores y le van a dar un diferente valor a cada uno de ellos. El núcleo accumbens y el área tegmental ventral son regiones subcorticales que son críticas para el sistema de reforzamiento. Ambas regiones son consideradas primitivas, no son dentro de la corteza cerebral, pero tienen mucha influencia sobre la conducta, a tal grado que dañar el núcleo accumbens o el área ventral tegmental disminuyen enormemente la cantidad de dopamina dentro del sistema nervioso y provocan una condición llamada como anedonia, que como su nombre lo indica es la carencia total de placer, y desaparecen gradualmente o inmediatamente todas las conductas motivadas, es decir, la persona al dañar estos sistemas subcorticales que provocan la sensación de necesidad, el qué tanto yo voy a esforzarme para obtenerlo, una vez que se dañan, lo que ocurre es una condición en la cual las personas ya no encuentran motivación alguna para efectuar estas tareas, llegando a un punto en el cual pues necesitan asistencia pues para poder sobrevivir, porque ellos no encuentran como este deseo interno de motivación por efectuar las conductas debido al daño cerebral que han sufrido. Ambas regiones forman parte de la vía mesocórtico-límbica dopaminérgica, y esta vía es un trayecto compuesto de regiones cerebrales y de axones en los cuales se va a liberar la dopamina necesaria para producir la conducta motivada. El hecho de que te den ganas de terminar la tarea o el buscar qué comer o qué poder botanear durante la tarde proviene de este sistema. Está compuesto por regiones del mesencéfalo, como lo es el área tegmental ventral, los ganglios basales dentro del estriado dorsal y ventral. Tenemos también partes del sistema límbico como la amígdala y regiones de la corteza prefrontal. Aquí es donde veíamos como este dinamismo en los cuales el sistema subcortical debajo de la corteza y el sistema cortical en sí mismo, particularmente la corteza prefrontal, pues participan en este proceso de identificar y aprender qué conductas son necesarias para obtener estos reforzadores que tanto nos gustan. Entonces, bueno, tenemos un sistema que involucra a las emociones, a las funciones ejecutivas, como es pues el procesamiento de la atención y la toma de decisiones dentro de la corteza prefrontal. Las regiones subcorticales, como son el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, no tienen la capacidad de procesar ni de almacenar la información detallada y compleja sobre el estímulo, sino que su función es orientar al individuo a la acción y así conseguir el estímulo reforzante deseado, es decir, son las que provocan como este deseo interno o esta necesidad como imperante de conseguir el reforzador. Este tipo de influencia sobre la conducta tiene prioridad, es como lo primero que llega y la parte emocional más visceral del ser, y llega a interrumpir las actividades del individuo si es que el estímulo reforzador es muy importante para la persona, ¿no? Y podemos imaginarnos situaciones en las que pues de repente hemos decidido quedarnos el fin de semana a estudiar en casa, pero en ese momento pues nos hablan por teléfono o nos escriben un mensaje y nos dicen pues hay fiesta o va a ir reunión y va a estar pues la persona que te gusta, ¿no? Esta persona, tu crush, va a estar en esa reunión. Entonces el sistema motivacional, el que es de tipo cerrado, el subcortical, pues va a provocar esta necesidad de estar con esta persona que te provoca pues sensaciones de deseo, y la motivación como más avanzada, la más como a largo plazo, que es como la de la titulación, pues quizás se puede poner en pausa por un día si es que va a estar la persona que a mí tanto me gusta. Este tipo de sensaciones tiene que ver mucho con neurotransmisores, como lo es el glutamato, que es el principal excitador del sistema nervioso central, e interactúa con la dopamina que ya habíamos mencionado previamente en el proceso de motivación. Cuando se combinan el glutamato y la dopamina dentro del sistema dopaminérgico, se apoya
en el proceso de asociar los estados internos del organismo con la información sensorial, llegando a provocar esta sensación de que cuando nosotros estamos en presencia de este objeto reforzador, inmediatamente se provoca pues una reacción visceral, un aprendizaje, ¿no? Como en el caso del condicionamiento clásico de Pavlov. Tiene mucho que ver esta relación, al grado de que un estímulo aparentemente inocuo, como era la campana, pues ya le provocaba al animal la salivación, por el aspecto de que pues tenía mucho que ver con este objeto deseado, que en este caso era la comida. Entonces nosotros aprendemos a hacer estas relaciones por la combinación, la liberación de neurotransmisores, las experiencias y la actividad de los sistemas subcorticales para lograr pues este tipo de sensación de buscar. Por otro lado, el neurotransmisor GABA funciona como un mecanismo de inhibición que funciona para disminuir la activación del individuo después de haber conseguido el reforzador anhelado. En la fase apetitiva vamos a liberar mucha dopamina y mucho glutamato, pero una vez que ya hemos obtenido este reforzador, se empieza la liberación del GABA, lo cual, bueno, nos va a provocar como una sensación de descanso, de tranquilidad, de, por ejemplo, si yo ya tengo muchísima hambre y de repente pues como una comida de 3 tiempos, y lo más probable es que yo pues me encuentre saciado y que incluso yo quiera pues dormir, ¿no? O descansar inmediatamente después de comer, como parte de lo que me pide mi sistema, ¿no? Es una fase apetitiva, búsqueda, urgencia, planificación y acción, y una postura, digamos, como de consumación, en la cual el sistema se detiene, se dedica a almacenar energía y a liberar neurotransmisores como los de tipo opioide que provocan placer en el individuo. Los procesos de aprendizaje y de motivación, como habíamos mencionado, pues están estrechamente ligados. A nivel cerebral, dentro del cerebro, el sistema de motivación y el de aprendizaje se traslapan en varias zonas. Esto tiene que ver con un propósito evolutivo, porque los individuos que son capaces de identificar estímulos, de asociarlos y de ejecutar la acción necesaria para obtener estos reforzadores, van a tener ventaja para sobrevivir y reproducirse. Pues digamos ya en un sentido más de la evolución, de la teoría de la evolución de Darwin, de la selección natural, pues siempre va a favorecer a aquellos individuos que logran tener pues mejor planeación para obtener sus recompensas, mayor recurso y por lo mismo mayor ventaja evolutiva, en el sentido de que pues son más aptos para sobrevivir y van a tener mayores oportunidades para reproducirse a futuro. Desde la perspectiva neurobiológica han surgido varias hipótesis para explicar el rol exacto de la dopamina en la motivación y en el aprendizaje. Esto porque en años recientes se ha descubierto que la dopamina no necesariamente es el neurotransmisor asociado al placer. Más bien se le propone como un neurotransmisor asociado a la sensación o a la búsqueda del recurso, de qué tanto yo voy a desear este objeto reforzador que yo tanto busco. Entonces, bueno, se han hecho estas hipótesis. Una de ellas es la hipótesis del error de predicción del refuerzo, utilizada como señal del aprendizaje, en la cual ocurre una respuesta fásica en la activación de las neuronas dopaminérgicas. Una activación fásica es cuando ocurren disparos eléctricos, es decir, potenciales de acción de alta intensidad, pero con poca frecuencia, es decir, que pasan como en un tiempo, en la escala de tiempo, digamos, de las neuronas, que, digamos, viaja a gran velocidad. Lo que ocurre es que son como impulsos, ¿no? Como si fueran latidos, mientras que la activación tónica, que es la más común, son potenciales de acción de poca intensidad, pero que son constantes, como si fuera una sensación de vibración o un sonido constante, ¿no? Así como un tono que va en constante. Y la fásica es como si fueran golpes con en una batería. Entonces, bueno, este tipo de activación, la fásica, podría construirse como un índice del error de la predicción del refuerzo. Y esto es porque en las condiciones reales puede que el reforzador no sea 100% seguro.
sobre todo cuando hablamos de situaciones sociales en las que se involucran a más personas y situaciones como un tanto más complejas, como pueden ser las apuestas, en la cual, bueno, esto lo que se le llama como el error de predicción del refuerzo, es cuando el refuerzo no siempre va a ser seguro. Imagínense una situación en la cual una persona espera pues una recompensa muy grande, ¿no? Como puede ser una persona que de repente tenga como la percepción de que puede comprar el cariño o el afecto con dinero, pero que una vez que ha dado muchos regalos o que ha sido muy espléndido con una persona, la persona no necesariamente le va a devolver con afecto lo que ha hecho, ¿no? Entonces, esta diferencia entre lo que se obtiene y lo que uno se esfuerza para obtenerlo es esta hipótesis del error de predicción. Generalmente cuando nosotros tenemos una expectativa muy alta y recibimos una recompensa muy pequeña, pues el sistema dopaminérgico pues sufre este cambio y provoca como una sensación de malestar, pero siempre como con esta cuestión del aprendizaje, es decir, como buscar la manera en cómo no verme envuelto en una situación así a futuro y tratar de identificar ese error para remediarlo pues en otra circunstancia más adelante, obviamente. Otra hipótesis es la hipótesis de la saliencia incentiva. Este tipo de motivación ocurre cuando las neuronas dopaminérgicas asignan propiedades de relevancia a los objetos de tal forma que el sistema aprende a identificar las características del contexto en donde se encuentra el estímulo para identificarlo con más eficiencia. En esta hipótesis, a diferencia de la anterior, en la que se veía como pues una diferencia entre qué tanto te esfuerzas y qué tanto obtienes, en esta hipótesis lo que tiene importancia es qué tanto entrenamos a nuestros sistemas sensoriales para identificar las situaciones y los estímulos que van a provocar la mayor cantidad de recompensa. Por ejemplo, aquellos que son más fáciles de obtener, aquellos que cuestan más trabajo pero que de repente pudieran ser más valiosos. En esta hipótesis, el rol que es asignado a la dopamina es que va a apoyar en el aprendizaje de estos elementos del estímulo, que van a ser los que vamos a identificar como más importantes. Otra hipótesis es la de la codificación de las situaciones aversivas. En el papel de las neuronas dopaminérgicas es otorgar un valor negativo a los estímulos adversos para así empezar a generar respuestas de evitación que puedan provocar un daño al organismo. En esta hipótesis entra como pues ejemplo muy clásico del aprendizaje por sentido común, en el cual si tú de repente tocas una sartén y no sabes que está caliente y sufres como una quemadura y eso te provoca un dolor muy grande, a futuro tú vas a aprender a no volver a tocar esa sartén, ¿no? Es decir, como la relación entre el fuego quema, no toques algo que sientes que está caliente, etcétera, etcétera. En esta hipótesis, las neuronas dopaminérgicas, así como tienen el papel de actuar en situaciones donde es posible obtener una recompensa positiva, también se activa para situaciones que son de tipo negativo, es decir, obtener un castigo, ¿no? Si de repente yo me porto de una manera que la autoridad consideraría como mala, ¿no? Por ejemplo, desobedecer a mis papás, voy a recibir un castigo de parte de ellos, ¿no? No es como esperar a que yo haga algo malo y de repente me premien. Me castigan, ese castigo me provoca una sensación muy negativa, ya sea un dolor físico o un dolor emocional. Esto va a provocar pues respuesta de evitación, y entonces a futuro yo voy a buscar la manera de comportarme para evitar verme castigado. Y bueno, otra hipótesis en la cual se combina el proceso de atención con el proceso motivacional es la hipótesis atencional, en la cual los estímulos novedosos y sorprendentes activan los circuitos de la vía dopaminérgica. Todo aquello que sea más nuevo y que sea muy atractivo va a llamar pues a la gran producción de dopamina dentro de este sistema. Entonces las señales de atención
llegan a un grupo de neuronas en el sistema dopaminérgico y codifican lo que habíamos dicho con respecto a la saliencia, que es aquello que se identifica como lo más importante, en este caso motivacional, en el cual decidimos si el estímulo va a ser importante o no lo va a ser. Otros grupos de neuronas dopaminérgicas se van a dedicar a asignar el valor motivacional al estímulo, qué tan valioso va a ser en comparación con otros similares, en el cual pues yo, por poner un ejemplo, si de repente vamos a un restaurante y tenemos como un menú en el cual ponen pues todas estas comidas tienen el mismo precio, pero para ti cuál es la que percibes que te va a gustar más, a ese le vamos a asignar el valor de saliencia motivacional. Por decir algo, si se ofreciera en un restaurante un menú vegetariano y un menú en el cual haya un platillo con carne, quizás la persona que practique como la salud o sea, conductas saludables, que trate como de disminuir su consumo de sal y carne, opte por la comida vegetariana, mientras que la persona que busca como saciar el hambre de una manera más inmediata o que necesita pues la energía que le va a proveer esta carne, pues la persona opta por el otro menú. Igual en los juegos de azar se utiliza mucho también este tipo de saliencia motivacional, cuando de repente nos toman la opción, como por ejemplo el juego en el que esconden una pelota en vasos y empiezan a mover los vasos a gran velocidad. En este caso la motivación pues va dirigida a escoger aquel vaso que tenga pues el producto valioso, ¿no?, en comparación a aquellos que son similares pero que no lo tienen, haciendo como uso de la confusión para pues convertirlo en un juego de azar. Entonces, como lección y para cerrar esta cápsula, el sistema dopaminérgico va a ser clave en la producción de estas sensaciones de la motivación, del deseo por conseguir algún reforzador, y el sistema dopaminérgico se compone de sistemas cerrados, que son los subcorticales, que producen como la necesidad o la urgencia ante la identificación del estímulo, y sistemas que son abiertos, que son los que tienen que ver con la corteza, particularmente la corteza prefrontal. En estos sistemas ocurren pues los procesos de aprendizaje. Una vez que ya hemos identificado el objeto valioso, planear, realizar, trabajar para obtener este recurso valioso va a ser como función de este sistema abierto. Y en todos estos procesos va a tener una gran participación el neurotransmisor de la dopamina. Con eso me despido con esta cápsula y nos vemos en la próxima.